buenas tardes, hermanos. Bueno, todavía días, gracias a Dios que nos permite estar aquí. Le damos gracias a Dios porque hermana ya está con nosotros. Gracias a Dios. Todavía está en recuperación, faltan algunas cosas que hay que hacer, pero pues el Señor es bueno, el Señor contesta nuestras oraciones, el Señor da todo lo que necesitamos. Y bueno, pues vamos a empezar, hermanos, el día de hoy con este tema. Le digo que no sé por qué, yo creo que también es opinión de otros, pero me tocan los más difíciles. Gálatas 3, del 1 al 5. Perdón, sí. Como les decía, nos tocan algunos pasajes difíciles, complejos. Gálatas 3, del 1 al 5. Y hermanos, nuevamente, como siempre, escuchamos al Señor a través de la lectura de la palabra. Dejamos que el Señor hable a través de su palabra. Y eso es lo que es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Cada palabra que hay ahí es verdadera y es santa y es pura. Y es la única revelación directa, escrita, que tenemos de parte de Dios hoy en día. Y está contenida pues en 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Es la revelación de Dios a sus hijos, y nadie debe quitarle ni nadie debe añadirle nada, porque dice la misma palabra que se les añadirán las plagas que están escritas en ellas, aquellos que hagan algo así. Así que pues es lo que tenemos, es la revelación del cielo hacia nosotros, y por eso está por encima de todo lo demás. Está por encima de todas las cosas que hay en este mundo, porque en sí misma la Biblia, la palabra de Dios, es celestial, viene de Dios. Y es nuestra responsabilidad llegar, acercarnos a la palabra de Dios, a esta revelación, y entender el glorioso mensaje que Dios tiene para nosotros. Así que cada domingo, cuando nos reunimos, y en cada reunión que tenemos como iglesia, en varios formatos, escudriñamos la palabra de Dios. Y ese va a ser siempre el foco de nuestro interés. Ese es el foco de nuestro estudio, y ese es lo que debemos poner atención. Y estamos estudiando el libro de Gálatas. Ya dijimos que Gálatas es una región donde vivían los Gálatas, Galacia, en el área mediterránea, en tiempo de nuestro Señor Jesús y de los apóstoles. Y estaba bajo el poder de los romanos. Y en varias ciudades ahí Pablo había plantado iglesias. Y así escribe esta carta a estos Gálatas, para que sea distribuida a todas las iglesias. No sé si hizo varias copias, o una copia la mandó para que fuera distribuida, o varios la copiaron y fueron yendo. Pero así llegó a todos los creyentes de Galacia. ¿Cuál fue el propósito de esta carta de Pablo? Combatir a los falsos maestros, que obviamente llegaron a estas iglesias y habían ido de iglesia en iglesia, hablando y anunciando un falso evangelio. Pablo, profundamente preocupado, escribe esta carta duramente, con un lenguaje duro. Y esto ocurre muy temprano en su ministerio. La carta a los Gálatas, de acuerdo a los eruditos, es la primera carta que Pablo escribe. La primera de todas las 13 cartas que escribió Pablo. Muchas más ha de haber escrito, pero esta es la primera que se tiene registro. Pablo sabe que aunque las iglesias están verdaderamente establecidas, con creyentes genuinos, estos han tenido esta influencia
¿verdad?, del apóstol Pablo. Pablo estuvo ahí con ellos mucho tiempo, sembrando, enseñando. Pero estas iglesias ahora están sujetas a falsas enseñanzas. Y la fe y los creyentes están siendo atacados. Y en algunos casos serán víctimas de estos maestros apóstatas, que es lo que estaba pasando. Así como que vimos ya en los primeros 2 capítulos que Pablo defiende su autoridad apostólica como alguien llamado por Cristo mismo, por alguien enseñado por Cristo mismo, por alguien enviado por Cristo mismo. Así que Él les dice: por eso ustedes tienen que hacerme caso, a mí me tienen que escuchar, y no a los falsos maestros que vienen del reino de las tinieblas. Aunque muchos de ellos profesaban ser cristianos, venían del reino de las tinieblas. Y luego vemos en los capítulos 3 y 4 cómo es que Él aclara la verdad del Evangelio. Y aquí es donde vamos a comenzar hoy. Después de que Él defiende su evangelio, su apostolado, ahora va a defender la verdad del Evangelio muy cuidadosamente, muy reflexivamente, afirmando que el Evangelio es solamente por la gracia de Dios. Lo que los falsos maestros estaban diciendo básicamente era: la gracia de Dios no es suficiente, la cruz de Cristo no es suficiente, el Espíritu Santo no es suficiente, lo que Dios ha hecho con ustedes no es suficiente. Ustedes no pueden entrar al reino de Dios, no pueden ir al cielo a menos que hagan ciertas cosas como circuncidarse, como que se adhieren y sigan la ley y los rituales de Moisés y obedezcan la Torá y todo lo que los rabíes otros dicen. Eso es lo que estaban diciendo estos falsos maestros. Era un evangelio obviamente falso, adulterado, corrupto. No sé si ustedes han probado leche a la que le echan agua para que rinda más, o frijoles aguados para que rindan más. Pues no saben bien, ¿verdad? Ese famoso refrán de decir: mijito, échale más agua a los frijoles porque nos cayeron visitas. Pues sí, pero ya la sustancia de los frijoles ya no va a ser la misma. Pues ese era adulterar con la leche, los litros de leche que le echaban más agua para darles litros con menos leche. La gasolina. Sale uno de la gasolina, ¿qué pasó? Adulterada la gasolina. Así el Evangelio lo adulteran estos falsos maestros y hacen que no jale, que no funcione, que no sea lo mismo. Estaban añadiendo obras a la gracia, obras a la fe. Y Pablo está tan preocupado por esto que no hay al principio de esta carta ningún elogio, como lo vimos hace 15 días más, ¿verdad? No hay ningún elogio, y vemos cómo se lanza inmediatamente en una conmoción que está sintiendo por la deserción de los Gálatas. Y les dice en el capítulo 1, versículos 6 en adelante: estoy asombrado, estoy pasmado, estoy boquiabierto, no entiendo por qué están haciendo esto. Estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y así continúa. Y les dice: y si alguno os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea que maldito, anatema. Así que realmente es como comienza la carta, pronunciando una maldición, una condenación sobre cualquiera que predique un evangelio falso. Pablo se sorprende de que los Gálatas hayan sido víctimas de esto. Y eso nos lleva al capítulo 3, donde específicamente, habiendo ya establecido ya su autoridad apostólica y el derecho que tiene de decir lo que dice como un verdadero representante de Dios,
Ahora empieza a darles una defensa del Evangelio, de la gracia y de la fe, que se va a extender por los capítulos 3 y 4 de esta carta. Y vamos a meditar hoy en los primeros 5 versículos que ya leímos, y que comienza diciendo otra vez: oh Gálatas insensatos. Y todos estos 5 versículos son una declaración fuerte de la Escritura, porque si vemos ya a detalle, como lo vamos a ver más adelante, Pablo abraza a la Trinidad, al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo. Y esencialmente dice: cuando ustedes se dejan fascinar, deslumbrar, hechizar, en otras versiones dice hechizar, los americanos dicen bewitch, es como está en la versión del King James en inglés, bewitch, que es hechizado, que es lo mismo que fascinado, deslumbrado. Al dejarse fascinar por este evangelio falso, por una falsa adición al evangelio, están poniendo en tela de juicio la obra del Hijo, la obra del Padre y la obra del Espíritu Santo. Es un ataque total de los falsos maestros al Dios Trino. Y la palabra que salta a la vista probablemente está en el versículo 1 y es la palabra fascinó. No encontramos esa palabra en ningún otro lugar de la Biblia. No existe. Es el único lugar donde se usa. Está diciendo Pablo que estos creyentes gálatas, porque eran creyentes, habían sido fascinados, habían sido deslumbrados, habían sido hechizados. La respuesta es sí. Los creyentes se habían deslumbrado. ¿Puede un verdadero cristiano ser fascinado, deslumbrado, hechizado? ¿Puede alguien, un alma que está en Cristo, que ha obedecido a Dios, que posee el Espíritu Santo, que alguien que ha sido regenerado, puede ser hechizado? ¿Acaso somos nosotros? Recuerden que somos el pueblo que tiene la verdad, que tiene la palabra. Somos un pueblo que proclamamos la verdad, que rechazamos el error. Por eso tenemos la palabra de Dios, por eso entendemos la palabra de Dios. Tenemos la unción del Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas, ¿no es así? Entonces, ¿cómo es posible que verdaderos creyentes como nosotros sean fascinados, sean hechizados y sean deslumbrados? Porque sí hay, hermanos. Nos pueden deslumbrar, nos pueden fascinar, nos pueden hechizar. El hecho es que muchas de las iglesias de Galacia, verdaderos creyentes, fueron hechizados. Y sabemos que eran verdaderos creyentes. Fíjense lo que dice el capítulo 3 de Gálatas, versículos más adelante, 26 y 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y el versículo 29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Esta carta nunca se cuestiona la condición espiritual de los gálatas. Son creyentes. Por eso les escribe Pablo. Si no fueran creyentes, no habría necesidad de escribirles. Pero se deslumbraron, fueron hechizados, fueron fascinados. Inicialmente, cuando llegó el apóstol Pablo, ellos recibieron muy bien el evangelio que él predicaba, lo abrazaron por completo, pero ahora están fascinados, ahora están hechizados. Y en el versículo 3 que acabamos de leer dice: habéis comenzado por el Espíritu.
Esa es la verdadera regeneración. Esa es la obra del Espíritu. Primero la obra de convicción de pecado, luego la obra de tener una vida nueva, una regeneración, un nuevo nacimiento. Eso es comenzar por el poder del Espíritu Santo. Y les dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Se están perfeccionando en la carne? ¿Están tan fascinados que piensan que la obra del Espíritu Santo estaba incompleta en ustedes? ¿Y ahora quieren complementarse con otras cosas? Capítulo 4, versículo 9 de Gálatas dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? O sea, ya eran creyentes, ya estaban bien, pero se desviaron, se fascinaron, se hechizaron. Los judaizantes dijeron, la salvación está en Cristo. Sí, la salvación está en Cristo. Sí, la salvación es por gracia, es por fe, pero también es por obras. Eso dijeron. Y entonces deben circuncidarse, esa es una obra, como lo dice la ley de Moisés. Y deben mantener las ceremonias, los ritos, las festividades, la comida, como dice la ley de Moisés. Se vuelven a esclavizar. Y hermanos, esa es siempre la mentira hechizante que plaga a la iglesia y a los verdaderos creyentes. 2 veces dice Pablo aquí, son necios, versículo 1. Y versículo 3, Gálatas insensatos, sois tan necios. Versículo 3. Es necio dejarse deslumbrar por las falsas adiciones al Evangelio. Yo no había reflexionado, hermanos, que los creyentes, que los verdaderos creyentes pueden ser deslumbrados, podemos ser deslumbrados. Pero cada advertencia en el Nuevo Testamento, cada advertencia sobre los falsos maestros y la falsa doctrina, es una suposición de que los creyentes pueden ser hechizados. Todo mandato de aferrarnos a la verdad, de guardar la verdad, de manejar correctamente la palabra de verdad, también se basa en la suposición de nuestra susceptibilidad a la fascinación, al hechizo. Nos deslumbran. ¡Ay, qué padre está el ambiente acá! Si los creyentes pueden ser seducidos, los creyentes pueden ser seducidos a creer mentiras sobre el Evangelio. La seducción no viene cuando alguien afuera y nos dice, no creo en Dios, yo no creo en la Biblia, no creo en Cristo, no creo en el Evangelio de la Gracia, no creo en la cruz, no creo en la resurrección. Pues ese es alguien que se va a ir al infierno. Y eso es obvio para nosotros. Y sabemos quién es. Alguien que se va a perder, alguien que necesita aceptar a Cristo. Pero el hechizo viene de aquellos que reconocen el Evangelio, que lo aceptan y que luego añaden obras al Evangelio. Fíjense ustedes que el apóstol Pablo anticipó esto que le está pasando a la iglesia en el capítulo 20 de Hechos, cuando reunió a los ancianos de Éfeso, y dice en el versículo 28 en adelante, por tanto, se están despidiendo de estos hermanos de Éfeso, que él sabe que ya no lo van a ver, él sabe que ya no va a regresar a Éfeso, y se está despidiendo, ¿verdad?, a punto de abordar el barco. Y les dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno.
¿Con qué sabor abandona Pablo o deja Pablo a los efesios? Sabiendo que van a ser atacados por adentro y por afuera. Juan dice en su epístola, el anciano Juan dice: no tengo mayor gozo que este, ver a mis hijos andar en la verdad. Que no se fascinaron, que no se hechizaron, que no se deslumbraron. Juan dice: si alguien viene y dice otra cosa, deséchenlo. No lo dejes entrar en tu casa. No participes de él en absoluto. Así que la advertencia está en todos lados, una y otra vez. Así que debemos contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez para siempre a los santos. Hermanos, por eso estamos predicando esto, porque es una batalla constante que no se acaba. Todas estas advertencias, todos estos mandamientos de fidelidad suponen que podemos dejarnos encantar. Y yo me atrevo a decir que la mayoría de las iglesias en nuestra sociedad están hechizadas, están encantadas. La mayoría de los líderes de las iglesias están hechizados, están encantados. En el fondo pueden creer en el verdadero evangelio, pero han permitido que se añadan tantas cosas al evangelio, corrompiendo y echando a perder la palabra de Dios. Están fascinados. Y esto, hermanos, desgraciadamente no es solo un problema que está en las bancas o que está en las sillas. Es un problema que está en el púlpito de las iglesias. Y es muy común que los líderes y los pastores cristianos que están en lugar de gran influencia se dejen hechizar y deslumbrar por los evangelios falsos. Estamos buscando pastor. ¿Y cuál es el deber del pastor? Es proteger la verdad, predicar la verdad, luchar por la verdad, contender por la verdad y proteger a su rebaño de los errores fascinantes. Tenemos que asumir que ese deslumbramiento llega a todos. Ya no podemos entrar en una librería cristiana y confiar en que todo lo que ahí hay es bueno. Hay cosas que hechizan ahí. Y hay evangelios de la prosperidad por acá. Y hay libros de superación personal por acá. En las librerías cristianas. Y tienen toda la colección de Joyce Meyer. Y toda la de Benny Hinn. ¿Y son cristianas? En 1994, el mundo evangélico sufrió un colapso tremendo. Sacó un documento, sobre todo los americanos, que decía Evangelicals and Catholics Together. Perdón por mi British pronunciation. Decía evangélicos y católicos juntos. Es un documento que básicamente dice que los evangélicos debemos de dejar de evangelizar a los católicos romanos y abrazarlos como verdaderos hermanos, que los católicos y los evangélicos deben de ir juntos. Y muchos líderes evangélicos firmaron este documento, afirmando que abrazaban el catolicismo romano, que ciertamente no niega la gracia, pero exige muchas otras cosas para ser salvo. Entre ellas que tienes que pasar por el purgatorio, que tienes que cumplir 7 sacramentos, si no, no eres falso, si no, no eres salvo. Hermanos, es obviamente un evangelio falso. Si alguien le pregunta a cualquier persona que sabe de esto, que apoyó esto, y le preguntaran, oye, una persona de la calle le dice, oye, quiero saber cómo ser cristiano, ¿qué tengo que creer? ¿Qué es lo mínimo que tengo que hacer para ser salvo?
¿Cuál sería la respuesta de cualquiera de estas personas que firmaron este documento? Vamos a tener muchas respuestas y vamos a crear una confusión de creencias, de obras y de ritos, porque hay confusión. Y si tú vas a una de estas iglesias fascinadas y deslumbradas, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pues repite esta oración. ¿Ya eres salvo? Bueno, tienes que venir todos los domingos. Tienes que participar en el programa. Tienes que dar tu diezmo. Tienes que superarte. O sea, no sé. No hay respuestas concisas. No hay claridad. Y eso es estar hechizado. Las personas en un nivel muy alto están hechizadas acerca del verdadero evangelio. No puedes confiar en todos los predicadores que escuchas. Las iglesias están llenas de personas hechizadas que están confundidas acerca del evangelio. Y he usado la palabra fascinado, hechizado, deslumbrado, encantado. Todas pueden traducirse del mismo verbo que usó Pablo, el verbo bascaín. Pablo eligió una palabra que no se usa en ningún otro lugar, que sale del vocabulario normal bíblico, porque quiso encontrar una palabra que describió esto de manera única y que siempre se usa de manera negativa. Fascinado, encantado y hechizado no es por algo bueno. Esta palabra es por algo malo. A mí me hechizó mi esposa cuando la vi la primera vez. Y eso fue bueno. Me encantó, me fascinó, me deslumbró en buen sentido. Pero la palabra que usó Pablo es una palabra que no es en buen sentido. Es una palabra muy seria y el Espíritu Santo la usó a través de Pablo para describir no lo que les está sucediendo a los no creyentes, sino lo que les está sucediendo a los creyentes, que hubieran sido como si fueran hechizados no por brujería, no por hechizos mágicos, sino por la falsa doctrina. Y hermanos, en todas las épocas de la iglesia ha habido creyentes hechizados y todavía los hay hoy. Esta es una batalla que nunca va a terminar, porque Satanás continúa propagando las mentiras que deslumbran. Y deslumbrar siempre provoca una desviación del verdadero camino. No sé si les pasa a ustedes cuando manejan en un camino oscuro de noche y van con sus luces en el coche, ¿verdad? En una carretera de dos sentidos, y de repente viene otro en sentido contrario y les avienta las luces altas. Nos deslumbramos. ¿Y qué hacemos? Pues hay quien tuerce el volante, se desvía del camino. Se puede salir del camino porque le echó las altas. O peor, se puede deslumbrar y reaccionar en contra y irse en contra del que viene con las luces altas, provocando un accidente en dirección. Así la iglesia, la marcha de la iglesia, llega de repente alguien, vamos por nuestro carril, vamos bien, vamos en las tinieblas, pero vamos con nuestra luz y de repente nos avientan las altas. Y el ferrocarril de la iglesia se desvía y se sale del camino y luego no encuentra el camino o se atasca y ya no puede regresar al camino. Alguna forma de salvación por obras se inventa, rituales, sacramentos, moralidades. Recordemos, nada más veamos el catolicismo romano, la ortodoxia oriental. Todo esto sucedió y estaba sucediendo en la historia y sucedía en Galacia. Satanás tiene dos enfoques, hermanos, y los vemos en Mateo 13 en palabras de nuestro Señor Jesús, cuando narró la parábola de los suelos, de los diferentes tipos de suelos, donde cae la semilla. Y la primera estrategia, el primer enfoque de Satanás es arrebatar la semilla del Evangelio antes de que pueda caer, antes de que pueda germinar, antes de que pueda crecer. Esa es la primera,
que esa es la que usa Satanás afuera. Viene, arrebata la semilla antes de que nadie pueda ver que está germinando. Y eso es corromper el Evangelio desde el principio, afuera de la iglesia. Pero el segundo enfoque de Satanás es que una vez que el Evangelio echa raíces, la semilla comienza a germinar y los creyentes comienzan a crecer y a florecer. Entonces Satanás siembra cizaña entre el trigo. Y los falsos maestros son esa cizaña con un evangelio falso junto a los verdaderos creyentes que corrompe el evangelio de su florecimiento. Y eso es lo que había sucedido en Galacia. Las iglesias que estaban floreciendo y creciendo, Satanás aparece en la forma de judíos de Jerusalén que vienen a exigir que si vas a ser salvo y perdonado para entrar en el reino de los Dios, debes mantener la ley mosaica y la circuncisión. Eso es sembrar mentiras, eso es ser cizaña entre el trigo. Y Pablo quiere recordarles y reflexionar sobre el maravilloso comienzo que tuvieron los Gálatas, que tuvieron las iglesias que él sembró ahí. En el capítulo 4, versículos 13 y 14, cuando Pablo llegó por primera vez a Galacia, dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¡Qué hermosa recepción, qué recepción tan maravillosa le dieron a Pablo! Como si fuera un ángel del cielo, como si fuera Cristo mismo. Y luego sigue diciendo en versículos 15 y 16: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. O sea, seguramente una de las enfermedades de Pablo pues era de los ojos. Por eso en otras epístolas dice: miren con cuán grandes letras les escribo. Porque a lo mejor no podía él ver bien. Muchos piensan que pues no fue totalmente restaurada su visión cuando después de que se quedó ciego en el camino a Damasco. No sabemos, pero aquí dice que algo tenía en los ojos porque los Gálatas se hubieran sacado sus ojos para dárselos a Pablo. Tanto lo querían. Capítulo 5, versículo 7 y 9 les dice también otra vez a los Gálatas: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Nosotros íbamos bien por el camino, pero alguien nos deslumbró y nos sacó del camino. Los creyentes podemos ser hechizados. Permítanme que lo explique de manera sencilla. Así como pecamos contra la santidad de Dios cuando decimos una mentira, cuando robamos, cuando hacemos algo que está en los 10 mandamientos y que lo hacemos mal, ¿verdad? Eso es pecar contra la santidad de Dios y lo hacemos. Así también podemos pecar contra la verdad de Dios. Hay tanta confusión en la iglesia deslumbrada que no se puede definir cuánto pecado hay ahí. Así que Pablo está desconsolado por la fascinación de las iglesias, que surge porque la gente quiere popularidad, quiere aceptación, quiere un entorno de satisfactores similares a los del mundo. ¿Qué dice nuestro texto? Oh Gálatas insensatos. ¿Qué es la insensatez? Significa sin conocimiento, significa ignorancia, falto de poder de percepción, falto de sentido, que no está usando su mente. Oh Gálatas insensatos. Pablo escribe intensamente sobre una mente renovada. Escribió en Romanos 12, en Efesios 4, en Colosenses 3, que necesitamos renovar nuestra mente, necesitamos renovar el espíritu de nuestra mente. Y el cristiano
hermanos, el cristianismo se trata de pensar con claridad a Cristo Jesús. Oh Gálatas insensatos. Fue lo mismo que nuestro Señor Jesús les dijo a los apóstoles en el camino a Emaús. En Lucas 24 les dijo a aquellos discípulos, y entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y comenzó a explicarles, y no lo reconocían. Jesús resucitado va con ellos, y oh Gálatas insensatos, oh apóstoles insensatos. No es solo la incapacidad mental, es también el corazón que está en otra onda, en pecado, en descuido de la verdad. Es un asunto de la mente, pero también es un asunto de corazón. La mente no está aplicada, no examina cuidadosamente la verdad, porque el corazón no está diligentemente dedicado a esa verdad. Porque tenemos nuestras prioridades puestas en otras cosas. Pablo está diciendo, son necios y se han dejado fascinar. ¿Quién nos ha fascinado? ¿Quién nos ha hechizado? Es una pregunta retórica. ¿Quién nos ha confundido acerca del Evangelio? Sabemos que los judaizantes lo hicieron, con palabras, con falsas enseñanzas. Y Pablo va a confrontarlos de manera poderosa. Hermanos, hoy en día hay muchas personas que asisten a iglesias donde buscan deslumbrarse y fascinarse. Es la emoción del momento. Y salen extasiados por la fascinación, por el deslumbramiento, por la experiencia. Y son necias, completamente insensatas, ignorantes de las Escrituras, y no están dispuestas a aplicarse al verdadero conocimiento de la palabra de Dios. Hermanos, necesitamos como iglesias un movimiento que regrese a la palabra de Dios en el púlpito, desde el púlpito. Necesitamos un movimiento que regrese a la palabra de Dios en las bancas, en las sillas, porque si no, la fascinación y el deslumbramiento continuarán, porque la necedad del hombre continúa. ¿Cómo es que hemos llegado a este punto? ¿Cómo es que esto está pasando? Pablo dice, a ver, recuerden de dónde vienen, acuérdense de dónde vienen. Por eso se va a la experiencia primera que los Gálatas como nuevos creyentes tuvieron. Versículos 1 al 5 trata de la defensa del Evangelio por su experiencia. Después, del 6 hasta el final del capítulo 4, hay una defensa del Evangelio de la gracia a partir de las Escrituras. Y ese es un tratado doctrinal sublime, hermanos, que tenemos que desglosar casi texto por texto. Pero ahorita del versículo 1 al 5 trata de la defensa del Evangelio por la experiencia propia que cada cristiano, al conocer a Cristo, al aceptarlo como su único y suficiente Salvador, tuvo. Recordemos eso. Ustedes han experimentado muchas cosas. ¿Acaso las experimentaron en vano? Pablo les está diciendo, observen, vean, recuerden su experiencia espiritual y mírenla desde este punto de vista. En primer lugar, el papel que desempeñó Cristo en tu vida primero. Tu experiencia comenzó cuando Cristo te fue proclamado. Versículo 1 dice, ante cuyos ojos, es decir, ustedes, Gálatas, insensatos y hechizados, ante sus ojos espirituales, Jesucristo fue presentado correctamente. Jesucristo fue presentado públicamente crucificado. El Evangelio viene a ustedes abiertamente, clara y poderosamente, efectivo. Recordemos que no había libros en el Antiguo Testamento, por lo que cuando alguien tenía que hacer un anuncio o una declaración, pues lo tenían que poner en un letrero. Y ese letrero lo colgaba donde la gente pasaba más, normalmente en los mercados. Ahí es donde más gente se juntaba. Entonces, si yo estaba buscando mi perrito, pues iba y colgaba un letrero, se busca un perro.
se perdió mi hijo, lo que sea. El anuncio que yo pusiera, ahí tenía que ponerlo. Eso es lo que se llama una proclamación, un anuncio público. Era un prografo, esa es la palabra griega, prografo. Y eran exhibidos estos carteles para que todos los pudieran ver y entender. Algunos que no sabían leer, pues ponían dibujitos para que la gente entendiera. Y Pablo les dice, ustedes vieron con sus ojos espirituales, reales y mentales al Cristo crucificado por ustedes. Pablo está dando por sentado que todo lo que la cruz significó les fue declarado y les fue enseñado. Vean lo que dice Pablo en 1 Corintios 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Eso fue lo que le presentó también a los Gálatas. Él predicó no solo la crucifixión física de Cristo, sino la teología de la muerte de Cristo, el evangelio ligado a la muerte de Cristo. Así que vieron la realidad física de su muerte, entendieron lo que era un sacrificio, sustituto por cada uno de ellos, entendieron el significado de la muerte de Cristo, entendieron que Él estaba muriendo en su lugar, que sus pecados le fueron imputados a Cristo para que su justicia pudiera ser trasladada a ellos. Entendieron el evangelio de salvación. Pablo les dice, yo les prediqué a Cristo completamente y la realidad fue que creyeron y milagrosamente fueron transformados. Y todas estas iglesias de Galacia son el resultado de la predicación del evangelio de un Cristo crucificado. Ahora hay muchos que dicen que Cristo no murió. Y hay iglesias que dicen que Cristo nada más como que entró en coma. Y otros dicen que no se fue al cielo, sino que se fue por allá por Estonia y esos lugares, no sé. Falsos evangelios, falsas creencias. Y les está diciendo, bueno, ¿cómo es que después de todo esto, cómo pueden regresar a la ley? El libro de Hebreos dice, por una sola ofrenda de sí mismo, hizo perfectos para siempre a los santificados. A la cruz, hermanos, no le falta nada. La salvación es solo por gracia, solo por fe y no es por obras. Si se incluyen las obras, en el capítulo 5, versículo 2 de Gálatas dice, de nada os aprovechará Cristo. Y está hablando ahí de la circuncisión. En el versículo 4, si se incluyen las obras, dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Esto es la cizaña entre el trigo. Esto es lo que estaban tolerando los creyentes hechizados de Galacia. Cualquiera que añada obras a la salvación blasfema la suficiencia de la obra de la cruz de Cristo. En segundo lugar, no solo tuvieron una experiencia personal con la fe en el Cristo crucificado, sino que tuvieron una experiencia personal con el Espíritu Santo. Versículo 2 dice, esto es lo único que quiero saber de ustedes. Y esto es muy importante, la pregunta que les hace. ¿Recibieron el Espíritu Santo? Yo les preguntaría a todos, ¿recibieron el Espíritu Santo? Claro que sí, porque todo aquel que cree recibe el Espíritu Santo. ¿Qué dice Romanos 8 y Romanos 9? El Espíritu Santo vive en cada creyente. Ustedes son templo del Espíritu de Dios. Él mora en todos nosotros. Y dice claramente, si alguno no tiene el Espíritu, no es de Él. Todos hemos recibido el Espíritu. El Espíritu Santo ha hecho residencia en nuestra vida. Es la vida de Dios en nosotros. Él entra y nos transforma, nos convierte en nuevas creaciones. Todo se vuelve nuevo. Yo no sé por qué hay gente que piensa en las iglesias que el Espíritu Santo es como un líquido o como un gas.
que le vas echando poquito a poquito y entre más espíritu, pues más bueno creces. Y tú tienes más espíritu. ¿Cuánto tienes de espíritu? Pues yo como medio litro yo. Me falta un cuarto de tanque yo. El Espíritu Santo es una persona. No se puede medir la cantidad de espíritu. Es o estás o no estás. O lo tienes o no lo tienes. Si estás en Cristo, tienes al Espíritu Santo. Completo. Así que recibieron al Espíritu. Si lo recibieron, ¿es por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál es la respuesta? Por fe. Cuando creíste, recibiste el Espíritu. No había ningún requisito que dijera que no ibas a recibir el Espíritu hasta que hicieras ciertas cosas. Es otra mentira fascinante que circula por ahí, que puedes ser cristiano sin el Espíritu Santo hasta que alcances un nivel de espiritualidad o de moralidad o de obras. Hermanos, todo el que cree tiene al Espíritu Santo. Así que la obra de Cristo fue terminada en la cruz y no requiere de la ley. La venida del Espíritu Santo en tu corazón es una obra completa y no requiere nada de la ley. Él vino por fe. Versículo 3. Sois tan necios que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. Y luego el comentario final, en el versículo 5. ¿Acaso experimentaron a Cristo de balde? ¿Acaso experimentaron al Espíritu Santo de balde, si es que en verdad fue de balde? ¿Y qué hay del Padre? Ya vimos al Hijo y al Espíritu Santo. Vean el versículo 5, que es un punto tan simple pero muy importante. Dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Quién es el que suministra el Espíritu? ¿Qué dice Lucas 11:13? ¿Qué dice Juan 14:16 y 26? Jesús dice: cuando yo me vaya, ¿qué? El Padre os enviará al Espíritu. El que les da el Espíritu es el Padre. El Padre es el que da el Espíritu. Es un regalo de Dios para soportar, para poder vivir, para poder estar aquí. Dios provee, y la palabra que se usa aquí, la raíz, significa que provee abundantemente, inundadamente, pródigamente. Nos da todo el Espíritu, como les decía, no porciones. Y muchos están diciendo que el Padre que te proveyó abundantemente el Espíritu y obra milagros ante ustedes, ¿verdad? Sobre todo el milagro de la regeneración hecha por Dios. Están diciendo que hace las obras de la ley porque te las has ganado. Que estás diciendo que Dios te salvó por algo que tú hiciste. Estás diciendo que Dios vino y te transformó milagrosamente por algo que tú hiciste. O simplemente por el oír por fe. Hermanos, sabemos la respuesta a esto. El Hijo hizo una obra completa en ti. El Espíritu hizo una obra completa en ti. Y el Padre hace una obra completa en ti. Nada se deja fuera. No recibiste la salvación, ni el Espíritu Santo, ni la regeneración por nada que hayas hecho. Fue la obra completa y perfecta de Cristo. Fue la obra perfecta y completa del Espíritu Santo. Y fue la obra completa y perfecta de Dios Padre. Hemos experimentado eso, hermanos. Hemos experimentado el poder del Evangelio en nuestra vida. Hemos experimentado el poder del Padre en nuestra vida. Y hemos estado viviendo en ese poder trinitario. Y de repente llega alguien y nos puede deslumbrar. Y nos dice que todo eso es insuficiente. Tengamos cuidado porque ese es un ataque blasfemo en contra del Dios Trino, que trata de disminuir la obra, tanto de Cristo en la cruz como la del Espíritu Santo en cada corazón, como la del Padre en el milagro de la regeneración.
Hermanos, toda la Trinidad tiene mucho que ofrecernos, solo por fe. Así que no seamos insensatos, no quedemos deslumbrados, no seamos hechizados. Pablo dice a los Colosenses en capítulo 2, versículos 8 al 10, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, y subrayen hermanos, estáis completos en él. Y vosotros estáis completos en él. Nada les falta, nada, que no nos engañen, que no les vengan con que tienes que hacer esto, o lo otro, o aquello. Vosotros estáis completos en Cristo Jesús, porque Él es la cabeza de todo principado, de todo potestad. Que no nos deslumbren, hermanos. Que Dios, yo ruego a Dios porque nos dé fuerzas, porque nos dé el conocimiento y la voluntad para no ser deslumbrados, para no ser fascinados, para no ser hechizados por ningún tipo de falso evangelio, sabiendo que en Cristo estamos completos y que eso se nos quede grabado hoy y que no nos falta nada y que no necesitamos nada, solo a Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque estamos completos en la obra que como Dios Trino, Señor, has hecho en cada uno de nosotros. Y en esta hora quiero pedirte, Señor, que podamos ser fortalecidos en tu palabra, en tu verdad, en tu regeneración. Señor, que podamos realmente mantenernos firmes y no ser deslumbrados. Que nadie ni nada nos desvíe, Señor, del camino que tú nos has trazado, del propósito que tú tienes para tu iglesia. Te damos gracias porque podemos verlo en tu palabra, Señor, estudiarlo y conocerlo. Ayúdanos, Señor, a vivir como hijos tuyos. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.